Vamos a analizar en esta sección por qué desde Trading Pro, desde la firma que yo codirijo, somos alcistas, muy alcistas de hecho, en el corto plazo, de cara a los próximos meses de cotización. Hablamos de bolsas europeas y estadounidenses, pero porque tenemos muchas dudas para el largo plazo. Nos esperamos rendimientos muy pobres en los próximos 5-10 años. Diferenciar entre la especulación o inversión a corto plazo de la inversión a largo plazo. Y todo depende de la liquidez y del ciclo económico. Vamos a analizarlo, como siempre, en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 5 imágenes. La primera de todas, bueno, pues antes de entrar en detalle un poquito en esas perspectivas que tenemos en Trading Pro, es una gráfica que me ha hecho mucha curiosidad y quería compartirla con vosotros para que opinéis conmigo. Vamos a poner un grande para que lo veáis mejor. Lo tenemos aquí a mi izquierda en la pantalla, pero como siempre, lo vamos a poner ahí a pantalla completa, como ahora. Fijaros, es curioso que cuando habla Scott Bessent, cuando genera o tiene un discurso Scott Bessent, el S&P 500 tiende a subir. Todo lo contrario que cuando habla Lutnick o Peter Navarro, para que veáis un poco quién de los asesores de Donald Trump está familiarizado con los mercados y sabe controlar las expectativas y quién no. Yo siempre he dicho que tanto Lutnick como Navarro son dos personajes, que no tienen nivel, ni mucho menos, para estar en un gobierno de la primera potencia económica como Estados Unidos. Peter Navarro, sobre todo, es famoso, ya sabéis, por escribir un libro contra China, más típico de una serie de conspiranoia que otra cosa. Pues ese es la dilatada carrera que tiene y lo que le ha llevado a formar parte del gabinete de Donald Trump. Es tremendo, es un tío sin preparación, que, bueno, cuando habla suele soltar barbaridades. Lutnick tiene algo más de preparación, pero tampoco es un gran comunicador. Y, desde mi punto de vista, una agenda muy peligrosa. Sin embargo, y estos, fijaros, cuando hablan, pues desploman el mercado. Es que es tremendo, ¿no? Es una gráfica que me ha parecido curiosa. Y Scott Bessent, que es un tipo que ha trabajado muchos años en Wall Street, hasta al mando de fondos de cobertura, pues sabe realmente controlar las expectativas del mercado. Y cuando habla, a pesar de que Donald Trump le deja una papeleta complicada, sobre todo con esa guerra arancelaria y también con, salidas de tono clásicas del presidente de los Estados Unidos, pues es capaz de controlar, y fijaos cómo sube el S&P 500. Las diferencias tremendas, ¿no? De una persona que sabe y conoce los mercados, como es Scott Bessent, secretario del Tesoro, a dos personas que evidentemente no han trabajado ni conocen Wall Street y cuando hablan, pues generan zozobra bursátil. Tremendo, ¿eh? Y esto es un poco como curiosidad, también para que opinéis, es tremendo. Y yo lo he dicho muchas veces, la importancia de que saber rodearse, y en este caso para Donald Trump, que Donald Trump, no olvidemos que sí, que tiene que empezar en Main Street, pero también en Wall Street. Vamos con la siguiente de las imágenes, vamos a meternos ya en materia, después de haber visto esta pequeña curiosidad, que la he considerado muy interesante, ¿no? Pero vamos a poner ya la segunda de las imágenes, ahí lo tenéis en pantalla, y vamos a, como digo, a entrar ya a profundizar un poco más sobre esto que estamos comentando. Fijaros, esta gráfica es importantísima, la vamos a poner en grande, porque es verdad que China y Estados Unidos han llegado a esa tregua comercial de 90 días, que fue muy buena acogida, tuvo muy buena acogida por los mercados, evidentemente, pero fijaros, desde el día de la liberación, o día de la condenación, mejor dicho, esa guerra al comercio que ejecutó Donald Trump, realmente, a pesar de la tregua, el comercio entre China y Estados Unidos no ha vuelto a la normalidad. De hecho, los containers, que es la mejor forma de seguirlo, de traquearlo, pues siguen muy debilitados. Es decir, sí, la desconfianza está ahí de una manera clara y se ve perfectamente en este gráfico, ¿no? Los contenedores que llegan desde China a Estados Unidos, como no han recuperado ni mucho menos la dinámica que venían teniendo antes, insisto, de que Donald Trump anunciase esos aranceles. Y desde mi punto de vista no va a volver a la normalidad, porque sí, puede que lleguen a un acuerdo comercial, pero lo que ha deteriorado Donald Trump es la confianza como socio comercial, porque ya sabemos que es un presidente muy volátil, hoy dice una cosa, mañana dice la otra. No olvidéis que también firmó un acuerdo de libre comercio con Canadá y México y luego, en su primer mandato, y luego lo eliminó. Si un tío dice una cosa en un mandato y al siguiente mandato dice otra, pues evidentemente a largo plazo no puede establecer leyes comerciales o acuerdos comerciales. De hecho, China tiene mucha sobrecapacidad, ya lo sabéis, y creo que está buscando otros socios comerciales para no tener una dependencia tan alta como tiene a día de hoy de Estados Unidos. Y creo que es normal que lo haga, porque ya sabéis que no parece fiable. Quizá otros presidentes a futuro sí lo sean, pero desde luego Donald Trump no lo es, y si pone a J.D. Vance o gente de su cuerda, en próximos lustros tendremos el mismo problema, ¿no? Y para mí esto es un gran inconveniente de largo plazo, porque el comercio
después de Donald Trump, a pesar de que siguen acuerdos, que los seguimos viendo en próximas semanas, ya sabéis, con la Unión Europea parece que está cerca, la conversación con von der Leyen fue bien, realmente los acuerdos que tiene que conseguir importantes son México, Canadá, China y la Unión Europea, que son los con los que tiene sobre todo comercio Estados Unidos. Luego, pues por ejemplo con India, con pues Corea, sí, son Vietnam, son actores importantes, pero no tanto. Y desde luego, pues otros países ya mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, pero desde luego el comercio va a estar peor en los próximos años, 2026, 2027, 2028, que lo que veníamos teniendo antes. Y esto, ya os lo adelanto, con casi total seguridad, va a erosionar los márgenes de las empresas. Al final es poner un impuesto que veremos si puede traspasar al consumidor final todas las empresas, quizá algunas sí, con poder mercado, otras no. Como digo, esto posiblemente afecte, como digo, las cuentas de resultados de muchas de las compañías y, por tanto, a su cotización. También, por supuesto, la de los índices. Y por eso, ya os decía yo, que a corto plazo estamos en un ciclo de liquidez muy importante. Estamos viendo política expansiva por parte de bancos centrales, también por parte de gobiernos en todo el mundo, y también estamos en ciclo de endeudamiento. Los bancos privados prestan y esto está haciendo que la liquidez crezca, entendiendo liquidez como base monetaria, reservas bancarias, cuanto como oferta monetaria, pues de bancos privados y del banco a la sombra. Todo esto está haciendo que está impulsando a las bolsas a corto plazo y esperamos vayamos a ver máximos en próximos meses en Wall Street. En Europa ya estamos en máximos, pero que pueda tener durante todo este año continuación la tendencia. Pero cuidado, porque eso es una cosa del corto plazo, operar con vista a los próximos meses, que operar con vista a los próximos 5 o 10 años. Ahí sí que esperamos, pues ya lo hemos comentado varias veces en este canal, una década perdida de rendimientos nominales bajos, pues en torno al, no sé, 4, 5, 6%, que en términos reales nos deja una rentabilidad, un performance quizá anual del 3%, que es muy bajo en comparación con la última década, por ejemplo, ¿no? Y esto es clásico, pues, de épocas donde tenemos desglobalización, como donde tenemos guerra al comercio, aranceles y también tipos de interés altos, que es un poco factores que vamos a ver posiblemente en el próximo lustro, muy diferente a la época año 2008-2018, donde tuvimos tipos bajos o negativos, donde tuvimos mucha globalización, cadenas de suministro muy eficientes, y ahí sí que tuvimos una tendencia alcista muy fuerte que, insisto, hizo ganador evidentemente a la inversión indexada. Ahora mismo vamos a un entorno muy diferente y esto va a pillar con el pie cambiado seguramente a muchos inversores que no conocen otro escenario que el buy and hold. Cuidado, porque puedes entrar en largo plazo, no a corto, en largo plazo, quiero ser contundente con esto y claro, un entorno bursátil complicado. Vamos a seguir viéndolo, vamos a poner la siguiente imagen. Este era claro que, a pesar de los acuerdos, tendremos un entorno comercial mucho más difícil y gravoso que antes de que llegara Donald Trump a la presidencia, y creo que vais a entender muy bien todo esto con la imagen que tenéis en pantalla, y la vamos a poner en grande para que lo veáis. Es decir, fijaos, aquí se ve un poco la media arancelaria que ha tenido el mundo, ¿no? En agregado, desde 1790. Si he querido coger mucha historia. Fijaros cómo veníamos teniendo lo que hemos comentado, quizá en los últimos 30 años, pues aranceles muy bajos, y sobre todo en los últimos 10 años, prácticamente del cero, muy cercanos al 0%, había muy poco impuesto. Sin embargo, a pesar de que siguen acuerdos, Donald Trump ha hablado de ese arancel universal del 10%. Eso no lo va a tocar. Eso no lo va a tocar. Entonces, a pesar de que pongamos el mejor de los escenarios, el más positivo, que la Unión Europea ya un acuerdo, que Canadá y México también, y el resto de países, los 200, como decía Donald Trump, aunque no existen 200 países en el mundo, pero bueno, que todos llegan a acuerdos, aún así, el comercio y los aranceles van a ser mucho más gravosos que antes, porque ahí sí que es un plan. Por cierto, este estuvo también ejecutado por Stephen Miran y también por Lutnick, un plan donde se quiere reducir el déficit comercial de Estados Unidos, volver y favorecer el sector exportador para reindustrializar Estados Unidos. Esto se conoce como el Plan Mar-a-Lago, lo hemos comentado ya varias veces, y por eso ese arancel del 10% universal, Estados Unidos lo va a aplicar a todo el mundo. Como digo, esto va a afectar mucho a las inversiones de largo plazo. Bien, junto a lo que estábamos comentando, ya tenemos unas valoraciones muy exigentes. En Forward Pair tenemos el Nasdaq cotizando a 26 veces ventas y al S&P 500 a 21 veces ventas. El Forward Pair a 12 meses. Estos son de las valoraciones más altas de la historia. Pues, por ejemplo, hablando de la crisis .com, año 2000, o de la crisis del año 2008. De las más altas. Es verdad que los índices cada vez son más tecnológicos y, bueno, pues mirar valoraciones históricas quizá no tenga tanto sentido porque acaba mucho la composición del índice. Pero desde luego estamos a unos múltiplos caros, a unas valoraciones muy exigentes, y esto no tiene correlación con el corto plazo. Podemos mantener
una bolsa cara durante un año, por ejemplo, no hay correlación, pero sí hay mucha correlación con los retornos a 10 años. Y aquí sí que nos dicen que estos entornos tan caros van a dejar rendimientos pobres en la próxima década. Otro argumento para ser prudentes con esa inversión, si es que tenemos escalas temporales de largo plazo, para esperar por lo menos retornos pobres y quizá buscar cierta rotación, cierta diversificación o más la gestión activa. Porque si el agregado lo hace mal, siempre habrá oportunidades o nichos interesantes. Aquí los value investor son los que evidentemente tendrán de nuevo su era. Ya ha dominado el growth, quizá vuelva a ser el momento de esos value, deep value investor, ¿no? Y aquí lo tenéis, por desgracia, esta guerra al comercio ha venido para quedarse. Por mucho que se venda como una victoria de Donald Trump, realmente nos va a perjudicar a todos ese arancel del 10% que va a dejar un comercio mucho más difícil de lo que veníamos teniendo antes, ¿no? Vamos con la siguiente de las imágenes. Insisto, todo esto estamos pensando en esa valoración de largo plazo, no tanto de corto, que seguimos siendo muy alcistas. Los que nos seguís en Más que Mercados ya lo sabéis. Y bueno, antes de seguir, para ver un poco un factor positivo de corto plazo, que es el dólar, decir que esta sección también va a estar potenciada por el broker Colmex, con el que trabajamos nosotros desde hace años y donde construimos nuestras inversiones de largo plazo, ETFs, acciones. Como digo, nosotros ahora mismo estamos muy invertidos en China, también en Europa, estamos cortando el flequillo a las posiciones de Estados Unidos y donde desarrollamos esos portfolios, como digo, de escala de 3 a 7 años más o menos, donde tenemos nosotros también acciones pues como AMD, como Palantir, como Oclo, como New Scale. Tenemos una cartera de inversiones, todas las desarrollamos a través del broker Colmex y vamos a dejar el link si alguien quiere echar un ojo a esta plataforma para desarrollar también sus carteras, su patrimonio privado, o también nos podéis escribir al consultorio si queréis conocer nuestras posiciones. Y además el broker está regalando la acción de Nvidia a todos los que operen con ellos. Si alguien tiene dudas o que nos quiere preguntar cómo acceder a esa promoción, que nos escriba a ese teléfono que hemos dejado en pantalla. Dicho esto, a corto plazo, porque la gente me dice, oye José, es que quiero que seas optimista. Bueno, no puedes ser más optimista, estamos hablando de máximos históricos en el año 2025, antes de septiembre del 25. Estamos muy posicionados nosotros ahora mismo también en estrategias apalancadas, en índices, es decir, soy muy optimista. Y sobre todo por la liquidez, que es la variable monetaria más importante. Nosotros somos fervientes seguidores de Michael Howell, de la fontanería o la plomería monetaria, porque consideramos que es la variable que más impacta en los mercados. Y hay un factor crucial, que es la devaluación del dólar. Que el dólar se evalúe es muy bueno para la inversión global. Es verdad que si tú, como europeo, inviertes por ejemplo, el S&P 500 en dólares, bueno, pues evidentemente vas a tener el riesgo de divisa. Pero más allá de eso, porque tú puedes invertir en euros, también en acciones estadounidenses, es decir, no tienes por qué correr con ese riesgo de divisa. Pero bueno, no va a entrar en ese detalle. Lo que quiero decir es que si el dólar se evalúa, esto libera liquidez global, ¿no? Tenemos ahora varios factores que están generando liquidez. El Banco Central de China aplicando política expansiva. La Reserva Federal, ya sabéis, recortando tipos de interés, al igual que todos los bancos centrales del eje atlántico. Tenemos a los bancos privados iniciando ciclo de endeudamiento, están prestando bastante, y tenemos sobre todo la devaluación del dólar, que esto libera sobre todo pues liquidez en países emergentes o cualquier país que tenga deuda denominada en dólares. Entonces, si el dólar pierde valor frente a las vías locales, esto es muy bueno para todos esos países y genera más renta disponible, más liquidez al fin y al cabo, y también para todo el comercio. No olvidemos que las materias primas están denominadas en dólares, por tanto se compran en dólares. Y, insisto, esto es muy bueno para todo el comercio en general, y esto libera mucha liquidez, y esto a su vez, el hecho que libere liquidez, junto a los otros factores que hemos comentado, es muy bueno para las bolsas. La correlación entre precio de acciones y liquidez es prácticamente matemática, es pues más o menos el 94%, es un factor que mueve mercados, también Bitcoin, en general activos de riesgo, ¿no? Podemos decir, así que a corto plazo, ya repito, somos en Trading Pro muy alcistas y ponemos dinero detrás de las ideas. Hemos comentado pues parte de las acciones que tenemos ahora mismo compradas, y en carteras de trading, ya lo sabéis, donde hacemos además posiciones apalancadas. Nos podéis seguir en Más que Mercados, que es nuestro directo que tenemos de lunes a jueves en el canal, donde ya veréis cómo estamos largos, comprados, con estrategias alcistas, mirando a los máximos históricos, tanto en Nasdaq como en el S&P 500 y en el DAX, donde estamos ya máximos, pero esperamos llegar a los 26.000 puntos en próximos trimestres. Es decir, somos muy alcistas, muy bullish a corto plazo, pero somos muy prudentes y pesimistas para largo plazo, pues a potencial de cada pérdida que está entrando, ¿vale? Así que quería pues aclarar la diferencia entre el corto y largo plazo, que es muy importante para cualquier inversor. Vamos con la última de las imágenes para cerrar ya esta conexión, donde estamos pues explicando este croquis, esta radiografía de la diferencia de expectativas entre el corto y largo plazo, y aquí pues acababa con las valoraciones que he comentado antes de pasada, pero fijaros, el forward pair
el forward pair, que bueno, pues está en Nasdaq en máximos prácticamente históricos, también en S&P 500, pues son valoraciones evidentemente muy altas. Como digo, esto no correlaciona con el corto plazo, pero sí correlaciona con el largo plazo, y de hecho, si vemos la historia, que es verdad que puede cambiar y quizá pues coger un average histórico no tenga mucho sentido por el cambio de composición de los índices, pero desde luego sí que es un factor, el estar caro o barato, que tenemos siempre que tener en cuenta a largo plazo. Bueno, aquí lo tenéis, simplemente quería que vieseis la imagen, antes lo he comentado, pero que lo vieseis también, como digo, en datos. Sigamos con la última, perdón, os he dicho que esta última es la penúltima, vamos ahora con la última para acabar la sección, la voy a poner en pantalla y ahí lo veis. Todo esto es importante y esto es una noticia que quizás se salga un poco de todo lo que estamos viendo, pero creo que lo voy a hilar bien porque es muy importante ver lo que está pasando en Europa, bueno, en general en todo el mundo, que es la quiebra del sistema de pensiones. Dinamarca ha anunciado esta semana que va a ampliar la edad laboral hasta los 70 años. 70 años, ¿eh? Bueno, esto es tremendo. Al final como yo tenga esa edad, seguramente lo habrán aumentado y estaré a los 80 años trabajando. Oye, que yo sí, la salud me lo permite, me gusta mucho lo que hago, pues de luego creo que es una salvajada. Pues estos cambios que hacen en las políticas de seguridad social, de pensiones, son semiequíveras, ¿no? Reconocer que hay que ajustar cambios porque realmente no darán las cuentas a futuro, ¿no? Esta pirámide poblacional invertida, pues es una losa tremenda, sobre todo para las pensiones de reparto, donde al final dependemos de nuevos trabajadores, también de gente que nazca, para pagar los jubilados o los pensionistas que van entrando al final en esa edad de cobro, ¿no? Bueno, para que lo veáis, vamos a ponerlo en grande, como España en particular, pues es el país que tiene la peor parte de todas. La bomba de relojería, pues la tenemos encima, los políticos no lo reconocen, que es el mayor de los problemas, y esto, pues es un riesgo que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Fijaos ahí las pensiones públicas como gasto bruto de porcentaje del PIB, es que es tremendo, ¿no? Es que en España la situación es tremenda y bueno, ahí veis Bélgica, veis Italia como lo ha reducido, pero también quería poner Dinamarca, porque no está tan mal y han tomado esa decisión. Es decir, si Dinamarca lo ha hecho, vamos a ver en próximas semanas, meses o años cómo son España, Francia, Italia, incluso Alemania o países nórdicos los que van ejecutando la misma política, es decir, van aumentando la edad laboral y van reduciendo la edad como pensionistas, y así pues van tratando de ajustar pues unas cuentas que están totalmente quebradas, ¿no? Y España en particular, ahí lo veis a la cabeza, que está dedicando prácticamente el 20% del PIB a esta partida, que es una auténtica salvajada. Y a lo que voy, es que el problema es que la gente piensa que va a tener pensiones pues con las mismas condiciones que a día de hoy, y eso es mentira, ¿no? Entonces esto genera unos hábitos de ahorro quizá erróneos. Yo creo que es una obligación que tenemos que, todo el mundo, tengamos la edad que tengamos, empezar a generar nuestro patrimonio privado, independientemente de nuestra pensión pública, de las transferencias que nos puedan llegar de las autoridades o del Estado, porque posiblemente la tasa de reposición sea menor, es decir, ahora mismo más o menos se está devolviendo un 80%, 70-80% de lo que cobrábamos, que está bastante bien. Las pensiones españolas son de las más generosas del mundo, a día de hoy, por eso es insostenible. Pero a futuro, quizá cuando todos nos jubilemos, la tasa de reposición sea, no sé, del 50-40%, es decir, vamos a cobrar mucho menos porcentaje de nuestro sueldo, nuestro último sueldo, ¿no? No 70, como ahora el 80, sino quizá el 50, el 40, y claro, vamos a tener unos estándares de vida que si no tenemos un ahorro privado que equilibre o que compense ese déficit, pues vamos a tener que bajar nuestra calidad de vida de una manera brutal en el momento más delicado de nuestra vida, que es cuando somos pues personas mayores y bueno, pues quizá necesitamos más asistencias médicas o más cuidados. Y yo creo que siempre tenemos, repito, que iniciar esos portfolios de ahorro, de inversión, de capitalización para, bueno, pues junto a las pensiones que nos lleguen, que no lo sabemos, pero ya os digo que están medio quebradas y habrá ajustes muy importantes, pues tener una jubilación digna, que es lo que siempre digo. La inversión es fundamental, la educación financiera es clave, ¿no? Y esa noticia que tenemos en Dinamarca, pues nos tiene que poner de nuevo el grito de alerta y espabilar para dedicarle tiempo a conocer los mercados, invertir a largo plazo y tratar de generar una rentabilidad compuesta, aprovechar el interés compuesto para, oye, como digo, en esa parte tan delicada de la vida, donde más necesitamos esos ahorros,
pues poder tenerlos y no depender al final de unas pensiones que quizás sean muy bajas, ¿no? Por desgracia, porque el sistema está quebrado. Está quebrado y este tipo de noticias son un reflejo de la quiebra. Lo llamarán de otra manera, pero realmente el político no lo va a decir. Y aquí, a pesar de que nos puedan tratar de banear desde algún medio, lo diremos de forma alta y clara, porque creo que es un mensaje que tiene que llegar a toda la sociedad. Empezar a ahorrar. El mejor momento para ahorrar o para invertir es ayer. El segundo mejor momento es hoy. No esperéis más, porque el interés compuesto es mágico. Pensar en términos exponenciales y no lineales, ¿no? Que es como hay que ver siempre la inversión. Con esto cierro. Espero que os haya gustado como siempre. Cualquier duda me podéis poner en los comentarios. Nos podéis leer en tradingpro.app. Amigos, amigas, un fortísimo abrazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.